Todavía están recuperando objetos en Pompeya, gemas, amuletos, adornos de cerámica o vidriada, bronce, hueso y resina dentro de una caja de madera, y formaban parte del patrimonio de una familia que no logró llevárselos en su prisa cuando el monte Vesubio les amenazó. Este yacimiento arqueológico en Pompeya, la antigua ciudad de Roma que quedó sepultada el año 79 después de Cristo, sigue revelando sorpresas, joyas y amuletos contra la mala suerte. Se trata de gemas, amuletos, adornos en ese tipo de materiales. Se detalló en un comunicado difundido que están muy bien conservados. Incluso ya fueron restaurados y devueltos a su antigua belleza por un laboratorio en Pompeya. Pronto se podrá admirar este tesoro. Aunque hay un grupo de científicos que se ha pronunciado en contra de las exploraciones al considerar que se está destruyendo la historia de Pompeya. Los amuletos estaban en una de las cajas conocidas como Casa del Jardín, donde actualmente se realizan excavaciones a fin de encontrar nuevos tesoros antiguos. Pues más de la mitad de la ciudad sigue bajo la capa de cenizas y lava. ¿Por qué no se ha...? Se avanza, pues cuesta trabajo. ¿Qué tipo de material es el que se ha convertido esa ceniza, que fue ceniza? Es bastante duro ya no es sencillo, pero respetó mucho todo lo que había abajo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los graffiti, la propaganda política, lo que había, digamos, en las loncherías. Uh-huh. Había unos jarrones donde vendían un condimento que hacían con pescado. Y todavía se ven los residuos del condimento entonces se sabe cómo se hacía. Era ígnea, ¿no? Que quiere decir que lo que haya podido ser consumido a altas temperaturas. Pues sí afectó, pero fue muy rápido. Uh-huh. Entonces no alcanzó a consumir todo, hay muebles. Yo recuerdo el letrero que decía cuidado con el perro. Ay, sí. Canem. Sí, estaba un perrito ahí amarrado. Sí, no, es que quien va a Italia tiene que ir a Pompeya. Está bien, Venecia, Florencia, sin duda hay que ir, ¿no? Milán, Roma. Modelo. Pero Pompeya es una experiencia única, eso de entrar al Coliseo que está intacto, donde se enfrentaban los gladiadores y ver todas las tribunas y leer los letreros en la calle que uno piensa que son actuales, no, están en latín. Uh-huh. Y así todo lo que... Es que cada ciudad importante tenía su coliseo. Sí. Y estas ciudades eran como, para nosotros Cuernavaca, como residencias de lujo y de descanso de gente acomodada. Así es, sí tenían mucho dinero los pompeyanos. Y pues también lo más interesante son los restos humanos. Eso sí. Porque llega la ceniza, ¡wow!, tan rápido, queda ahí atrapado el cuerpo de la persona, que rápidamente se deteriora por el calor y
entonces queda un hueco con la forma de la persona. Entonces llegan con una cosa que se llama yeso de París, que es una especie de yeso muy fluido, que se hace un agujerito en el molde y se llena. Se llena totalmente. Se espera que fragüe y se quita la ceniza que hay alrededor y queda la imagen de la persona luchando o tapándose la cara o abrazada con alguien más. Sí. En posición fetal muchas veces. Sí. Es impresionante. El horror que vivieron esas personas. Además existe la reseña de los Plinios. Sí. El viejo. Y el joven. Creo que el viejo se murió porque desembarcó y le cayó una piedra en la cabeza. Y hasta ahí quedó. Pero lo extraño es que se haya olvidado. Es decir, a los pocos siglos ya nadie se acordaba que ahí existía Pompeya. Siento que había registros, había libros, había reseñas de la erupción y todo, pero a los pocos siglos ya nadie se acordaba. Cuando finalmente la redescubren ya en el siglo XVIII, pues es una sorpresa para todos. Pues tal pasó aquí cuando llegaron y se empeñaron en destruir todo aquello que pensaban que era diabólico. Y cómo quedó cubierta una ciudad que recientemente, por un accidente, se fue descubriendo con el hallazgo de la Coyolxauhqui. Pero, ¿cuál fue esa ciudad? Pues, la que ha mostrado ahora el museo. El templo mayor que se ve ahí un llamado pedacito. Así. Todo el centro histórico, cuando hacen van a hacer alguna construcción o los arreglos estos de la luz o estacionamientos que sin querer están los hallazgos de los restos de todo lo que era otra cultura. Pisamos sobre ellos, ahí están. Y pues vas al templo mayor y que además al lado está el museo y te dan toda esa explicación, ¿no? De que era el afán de cubrir todo lo que era la ideología, la religión, la cultura de otros tiempos y llegar a imponer la cristiana. Lo más doloroso es, ¿cómo se apellidaba aquel que quemó los códices en Mérida, en Yucatán? Landa. El obispo Landa. Pero también un benemérito también hizo lo suyo en la destrucción, Tata Vasco. Ándale. Los dos fueron, bueno, pero ellos lo hacían de buena fe, pues era su religión la que decía que eran diabólicos todas las muestras de la cultura mexica. Sí, muy bien intencionados, pero malvados, malditos, destructores. Códices, toda la historia de nuestra raíz indígena, Ándele. toda. Hubiéramos descubierto de dónde llegaron aquellos que... ¿Dónde estaba Aztlán? Sí. Y que se quedó en nada, que está aquí, que está acá, y que se llama, ni siquiera el nombre, Ombligo de la Luna, Río de Garzas, todo lo que se especula en derredor, porque no tenemos los códigos suficientes para saber cómo era nuestra cultura en general. Sahagún rescató mucho de esa cultura. Aquí se sabe, ya todos conocemos los consejos del padre a los hijos, de la madre a los hijos, aquella belleza que dice el padre, la madre a la hija, y con quien te cases, si es pobre, no importa, afiánzalo y no lo dejes ir. Algo muy hermoso que hoy, si se pusiera en práctica,
bueno, pues seríamos más mexicas que católicos. No rías escandalosamente. Y contra el Octli, el que toma Octli, o sea, el pulque, o sea, el tepehua, el que toma Octli vive como un ventarrón, no tiene juicio. En su casa no hay trastes completos, todo está roto. Es descuidado. No tomes Octli. Esto ahora pocos dicen no tomes Octli. Bueno, en este caso el equivalente, porque pues es un negociazo. En el galano arte de leer aparecen las dos cartas, a la hija y al hijo. Bueno, parte, ¿no? Sí. Reestructurado y muy valioso, muy sencillo y muy comprensible ya en nuestro lenguaje si nosotros habitual. Conociéramos el respeto que tenían por el maestro, por el sacerdote, por quien daba luz, que dicen ellos, daba luz a los niños y de ahí en adelante. El sabio era muy respetado, y el falso sabio era para que lo apedrearan. A mí me causa mucha admiración. Alguna vez pues les dije, por ahí escribí, si nosotros conociéramos esto y si lo pusiéramos en práctica, la cultura de los salvajes, como les decían los cristianos de los primeros que llegaron aquí, ellos eran buenos, franciscanos. Pero llegan los dominicos, llegan los agustinos, al último ya llegan los jesuitas, y caramba, se enriquecen y todo lo que ya sabemos. Pero en el Sacromonte hay un letrero que se me hace hermoso. Dice: bajo este olivo, Fray Martín de Valencia, a coro con las aves, loaba al Señor.